vamos a volver como cuando estudiamos Conociendo a Dios, ¿se acuerdan? Y este estudio de este año se llama Las Doctrinas de la Gracia. Así se va a llamar este estudio, año 2026, Las Doctrinas de la Gracia. Pero tienen relación a la gracia que Dios derramó sobre nuestra vida. Entendemos todo lo que es la gracia, ¿no? No son dar gracias, ¿cierto? Muchas gracias, no se refiere a esa gracia, sino es la gracia inmerecida. Pongan atención, porque nosotros lo que hoy día vamos a estudiar, ya nosotros lo conocemos. Ya nosotros como iglesia tenemos este fundamento que vamos a ir tomando varias cosas, pero hoy día las vamos como a ordenar un poco, y quizá más de algunos vamos a mencionar cosas que a lo mejor a alguien le va a incomodar, o ha escuchado en redes sociales, o ha escuchado que un pastor, que trata casi como una doctrina demoníaca, muchas veces lo que vamos a estudiar hoy día, hermano, pero que a la luz de la Escritura es lo que nosotros ya creemos desde hace mucho tiempo, ¿ya? Entonces, las doctrinas de la gracia tienen relación con eso que el hombre, ¿no es cierto?, como nosotros recibimos de parte de Dios de manera inmerecida, ¿cierto? Que nosotros no cooperamos en nada para lo que es la salvación. Este estudio tiene relación con la salvación de nosotros como hijos de Dios, ¿ya? Entonces, para que podamos enmarcar este estudio, la gracia es el regalo que Dios nos hizo de manera inmerecida. Es un regalo de Dios. ¿Y qué quiere decir inmerecida? Que para ganar la salvación no es que tenías un buen apellido, no es que tenías dinero, no es que tenías buenos estudios, no es que llevabas muchos años en el Evangelio, sino que el Señor lo hizo porque a Él le plació. ¿Cierto? Dice Efesios en el capítulo 1 que fuimos aceptos en el amado. Él nos hizo aceptos por Cristo, no por nosotros. ¿Ya? Entonces quiero recalcar muy bien eso. Comenzamos. A modo de introducción, en el año, esto no lo anoten, es solamente un repaso de las cosas que hemos estudiado otro año. En el año 2016, y después lo repetimos en el año 2024, hicimos el estudio llamado Conociendo a Dios. ¿Se acuerda de eso? Es donde estuvimos estudiando los atributos de nuestro Dios, como la santidad, ¿se acuerdan? El amor, que Él era santo, vimos la omnisciencia de Dios, ¿se acuerdan? La omnipotencia, la omnipresencia, y vimos también la sabiduría y la soberanía de Dios, ¿se acuerdan? Ya. En el año 2018 hicimos el estudio Fundamentos Cristianos, no sé si ustedes se acuerdan, porque hemos hecho muchos estudios, que también está ligado o relacionado con el tema que vamos a ver este año, ¿ya? En esa oportunidad, en los Fundamentos Cristianos, no sé si ustedes se acuerdan que vimos las 5 solas. ¿Se acuerdan? Ya, las 5 solas. Esto también, digamos, todo esto viene de lo que ocurrió en el año 1517, no sé si ustedes han escuchado de Martín Lutero, cuando él clava las 95 tesis en la catedral de Wittenberg en Alemania, donde él, bueno, hasta esa época, la palabra de Dios, lo que nosotros hoy día conocemos como la Biblia, estaba como vetada o estaba oculta para la gente común y corriente. Solo estaba dispuesta para algunos clérigos, ya hablando claramente de la Iglesia Católica, que ellos la tenían a su disposición, y además estaba en un idioma en latín, que era un idioma poco habitual. Entonces la gente se dejaba mucho guiar por lo que le decían sus sacerdotes o personas que estaban puestas por eminencia en la iglesia. Hasta que un día Martín Lutero
escudriñando la palabra del Señor, se encuentra con el pasaje hermoso que dice que más el justo por la fe vivirá. Hasta ese entonces, la Iglesia Católica cobraba las indulgencias, ¿ya? ¿Qué significaba eso? Que cuando alguien pecaba tenía que pagarle a la Iglesia para que sus pecados fueran perdonados. Entonces, cuando Martín Lutero se da cuenta de que la palabra de Dios dice que el justo por la fe simplemente va a vivir y que no era necesario que él tuviera que estar pagando, ¿ya?, un dinero para poder recibir el perdón de sus pecados, a él obviamente todo esto lo trastornó, ¿no? Le dio un nuevo espíritu, y de ahí viene lo que se llama la Reforma Protestante, ¿ya? El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clava las 95 tesis, como yendo en contra de lo que la Iglesia Católica enseñaba, y desde ese día nace, digamos, lo que hoy día se conoce como la Iglesia Protestante, o la Iglesia Evangélica en este caso. Por eso, por ejemplo, en Chile, ¿usted sabe qué día se celebra el Día de la Iglesia Evangélica? El 31 de octubre es por precisamente honrar esa fecha donde Martín Lutero clava las 95 tesis. De todas esas tesis que él clavó, salen las 5 solas, ya que es como un resumen de todo lo que él le enrostró a la Iglesia Católica. Hoy vamos a hacer un resumen de esas 5 solas. Usted va a decir, pero ¿y qué esto de las 5 solas? Pero mire, vamos a ver qué significa y usted va a encontrar total sentido a este resumen. Las 5 solas de la Reforma eran sola Escritura, que significa solo la Escritura. ¿Y qué significaba esa sola? En resumen de todo lo que él habló, es que la Biblia es la única autoridad final e inspirada para la fe y la práctica por encima de cualquier otra cosa. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Que la palabra de Dios es nuestra única autoridad. Amén. Usted dice, pero pastor, si eso siempre ha sido así, es que no todos creen eso, hermano. Por ejemplo, la Iglesia Católica cree en el magisterio. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, el cuerpo de cardenales, ¿ya?, está a la misma altura de autoridad de la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que si la palabra de Dios enseña algo y el cuerpo de cardenales saca una nueva doctrina, la Iglesia tiene que acatarlo, porque los cardenales están a la misma altura de autoridad de la palabra de Dios. Además, tienen lo que se llaman las tradiciones. ¿Ya? Las tradiciones de la Iglesia Católica también están a la misma altura de autoridad de la palabra de Dios. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que solo la palabra de Dios es la máxima autoridad para nosotros. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que nosotros, por ejemplo, no tenemos un concilio de pastores que esté también a la misma altura y que ellos digan, no, dicten normas y que nosotros tengamos que acatarlas. No. Tampoco tenemos, por ejemplo, una persona como el Papa que dicte normas para nosotros y que nosotros tengamos que acatarlas. Tampoco tenemos. Nosotros solo nos regimos por la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo? Amén. Amén. Entonces, esa era una de las 5 sola, era solo la Escritura. Después tenía sola gratia, que en español es solo por gracia. ¿Qué significa? Que la salvación es un regalo inmerecido de Dios, basado en su misericordia y no en nuestros esfuerzos humanos. Eso significaba, estoy haciendo un repaso de lo que estudiamos en ese tiempo, sola gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no cooperamos en nada para la salvación. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Romano que la paga del pecado es muerte. Y también dice Romano que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 dice que no hay ni uno justo, nadie busca a Dios, todos se apartaron. Es decir, nadie en toda la historia de la humanidad, todas las generaciones, nadie se merece la salvación.
la salvación es un regalo. ¿Vamos bien? Amén. Ya. Después, la tercera sola decía solo Christus. Y en español, salvación solo en Cristo. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y su sacrificio es suficiente para la redención. Nosotros no tenemos santos. No tenemos otros intermediarios. Si bien es cierto, nosotros como iglesia cristiana, evangélica, honramos la figura de María, pero a ella no le asignamos un rol mediador entre Dios y nosotros. Para nosotros, solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Como dice la palabra de Dios, y nadie va al Padre si no es por Él. Y Jesucristo es el único mediador entre Dios y nosotros. Es el único abogado que nosotros tenemos, es nuestro intercesor, es nuestro mediador. Nosotros no tenemos santos. Honramos a los hombres de Dios que están escritos en la palabra, pero nadie es más alto que nuestro Señor Jesucristo. Nosotros cuando oramos no le oramos a un santo, le oramos al Padre por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos bien? Entonces, usted dice, esto es de la circuncisión, pero en realidad es lo que nosotros creemos. No sé si se da cuenta. ¿Sí? Después, sola fide, que en español es solo por fe, ¿qué significa? Que la justificación de nuestras almas se recibe únicamente por la fe, no por nuestras buenas obras, entre comillas, o nuestros méritos humanos. Si bien es cierto, la fe sin obra es muerta, pero nosotros creemos que primero es la fe, y la fe produce buenas obras. Nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos, ¿cierto? Porque estábamos en pecado, estábamos muertos. Por lo tanto, nosotros recibimos la salvación solo cuando depositamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso es sola fide, solo por fe. Y la última sola significa soli deo gloria, en español, solo a Dios la gloria. ¿Qué quiere decir? Que toda la gloria de la salvación, de lo que Él hizo, solo le pertenece a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Solo la gloria es para Dios. Entonces, creemos que solo la palabra de Dios es la única autoridad. Creemos que la salvación se recibe por gracia. Creemos que la salvación solo es en Cristo, no hay más intermediario. Creemos que solo es por fe, solo por creer en Cristo, y que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que podamos recibir, es para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. Bien, voy a avanzar. Dentro de lo que estudiamos en Conociendo a Dios, también vimos lo que era la soberanía de Dios. ¿Ya? Y vimos que en Romanos 9:15 decía, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y creo que, y yo lo he dicho varias veces, creo que cuando estudiamos la soberanía de Dios fue uno de los estudios que más caló hondo en la congregación, porque hasta antes de esto nosotros siempre escuchábamos, por ejemplo, como que estaba Dios y estaba Satanás, y como que ellos peleaban, y como que a veces ganaba Satanás y a veces ganaba Dios, y como que había, disculpen la expresión, como un gallito, ¿no?, entre Dios y Satanás. Y vimos por la palabra de Dios que aún Satanás se somete a la voluntad de Dios. Pusimos como ejemplo a Job. Job, ¿cierto?, cuando dice Satanás que venía de dar la vuelta, y Dios le da los límites, le dice, no, haz esto, pero no le toques. ¿Se acuerdan de eso? Pusimos el ejemplo de Jesús con Pedro, cuando Jesús le dice a Pedro, mira que Satanás te ha pedido para zarandear, es decir, Satanás le fue a pedir permiso. Entonces entendemos
entendemos que Dios es soberano. Si hubiera solo 1 centímetro, 1 milímetro, 1 segundo donde Dios no fuera soberano, entonces Dios ya no sería soberano. Dios es soberano por sobre todas las cosas, por sobre toda la creación, por sobre nosotros, por los ángeles, por los principados, incluso por los demonios, por Satanás. Dios tiene todo el poder, por eso la palabra de Dios dice que Dios es todopoderoso. Honro su nombre, porque es nuestro Dios. Es Dios grande, temible, maravilloso, que nada queda fuera de su alcance. Gloria a Dios. Vimos que incluso cuando el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, dice la palabra de Dios, incluso en Romanos 9, si usted lee el capítulo entero, dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, creo que el verso 26, cuando dice que cuando crucificaron a Jesús, dice que Pilato, Herodes y el pueblo hicieron todo cuanto tu mano había designado de antemano. Es decir, todo eso que ocurrió, Dios lo estaba controlando. Cuando Jesús está en Getsemaní orando y le dice, si fuese por mí, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad. Y la respuesta de Dios fue un no. Y Jesús tuvo que ir a la cruz. Entonces vemos a Dios actuando de una manera totalmente soberana. Y hemos aprendido para nosotros que cuando estamos pasando momentos de tribulación, momentos de prueba, momentos de enfermedad, como dijeron los hombres cuando estaban frente a Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Estaba Sadrán, Mesach y Abednego, y ellos que decían, sabemos que Dios nos puede librar, pero si no nos libra, no vamos a adorar a tu imagen. Esa forma de enfrentar nuestra vida como cristianos, de decirle, Dios, tengo esta enfermedad, te pido que me sanes, pero si no me sanas, gloria a Dios. Y si me sanas, gloria a Dios también. Cuando Pablo va y le dice, mira Señor, que 3 veces he pedido que me quite este aguijón, y el Señor que le dijo, bástate de mi gracia. Y Pablo no se fue enojado para la casa, no dijo, no, este no es el Dios que yo... No, él simplemente aceptó. Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Es decir, si vivo, gloria a Dios, y si muero, gloria a Dios también. Y esa es la postura de un cristiano maduro. No de un cristiano caprichoso, ¿cierto? Que solamente cree en el Dios ese de que solo hace milagros. Pero vimos Hebreos capítulo 11, al final, ¿se acuerda que veíamos que algunos murieron a filo de espada y otros se salvaron de a filo de espada? Y algunos fueron aserreados, partidos por la mitad. Y bueno, para ellos no, ese Dios no es el Dios de la Biblia. Sí, era el Dios de la Biblia. Que Dios a veces permite que nos puede sanar y otras veces no nos va a sanar. Pero como decíamos en el punto anterior, si nos sana, la gloria es para Dios. Y si no nos sana, la gloria es para Dios también, aleluya, gloria a Dios, ¿ya? Entonces, la soberanía, hermano, nos centra, nos pone un eje de madurez, de fundamento como cristiano, no basado en caprichos, no basado en el Dios de la lámpara de Aladino, que solo viene a darme cosas buenas. A Job, como decía la esposa... Claro, pero después él decía, vamos a recibir solo lo bueno y lo malo no lo vamos a recibir. Entonces a veces nosotros tenemos ese Dios que no es el Dios de la Biblia, que es solo el Dios bonachón, el que solo me va a dar cosas buenas y las cosas malas, no, esas son de Satanás. Es cierto que a veces nuestras actitudes tienen consecuencias negativas, como no, pero a veces también, yo me acuerdo siempre Hechos capítulo 12, si usted lo lee, dice, el subtítulo de la Biblia dice, Jacobo muerto a filo de espada, Pedro librado de la cárcel. Y los dos eran discípulos, pero uno murió y el otro fue librado. ¿Cuál es la diferencia? No lo sé, Dios lo sabe, son misterios del Señor. Entonces, cuando aprendimos la soberanía de Dios, yo creo que nos abrió para bien de poder conocer realmente cómo es nuestro Dios. Aleluya. Y vimos la soberanía de Dios también en cuanto a la salvación, en relación a este pasaje, porque Él dice, ahí en Romanos 9, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, o lo deseché, ¿cierto?
y nosotros leíamos Romanos 9, dice que todavía no habían nacido, ¿se acuerdan? No habían hecho ni lo bueno ni lo malo. Entonces uno podría decir, pero ¿por qué Dios es injusto? De hecho, Pablo en Romanos 9 se hace esta misma pregunta. ¿Es acaso injusto Dios? ¿Por qué él amó a Jacob y aborreció a Esaú, siendo que ni siquiera habían nacido? No habían hecho ni lo bueno ni lo malo. Pero Dios ya había elegido a uno. No porque era bueno. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos? Todos dicen, ay, pero ¿por qué no eligió a Esaú también? Y la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿por qué eligió a Jacob? Porque ninguno de los dos merecía el amor de Dios, así como nosotros. No merecíamos el amor de Dios. Pero Dios, por misericordia, nos amó. Y eso tiene concordancia con lo que dice Efesios también, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. No habíamos ni siquiera nacido, pero Dios ya nos había elegido. Gloria a Dios, maravilloso. Entonces, esto de la soberanía de Dios, no vamos a ahondar en esto, ¿no? Sino que estoy haciendo solamente un repaso. Esta es una clase solamente de introducción, ya la próxima vamos a entrar ya en materia. Esto nos hace ubicarnos y a la vez descansar, que nada queda fuera del control de Dios. Nada queda fuera. Todo está bajo su mano. Aunque pareciera que nosotros, a veces como que el Señor no nos escucha, como que sentimos vano, incluso hasta a veces venir a la iglesia de Dios, o tú no sientes nada, no se te paran los pelitos, no te emocionas, nada. Es como que hay una frialdad, pero eso no significa que Dios no está con nosotros. Nos han enseñado antiguamente que la presencia de Dios solo está cuando tú estás llorando, o cuando tú sientes emoción, y hemos aprendido que no, que la presencia de Dios del día que tú creíste en Cristo ha estado contigo, no te ha dejado ni a diestra ni a siniestra. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que tú y yo somos templo del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habita en nuestro corazón, anda con nosotros. No es necesario solamente estar en la iglesia, sino donde quiera que tú estés, el Señor está contigo. Nosotros decimos el Señor está aquí, pero en realidad el Señor dice la palabra que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Decimos que el Señor está aquí porque dice la palabra que el Espíritu Santo es el que da testimonio del Padre y del Hijo entre nosotros. Entonces nosotros sentimos a Cristo en nuestro corazón porque el Espíritu Santo está con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, ¿estamos todos de acuerdo en cómo opera la salvación? ¿Usted cree entonces que nosotros no hicimos nada para ganar la salvación? ¿Sí? ¿Usted cree que el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo? Amén. ¿Usted cree que... Bueno, son las preguntas que hicimos al inicio. Gracias, Mateo. Pero ¿sabe qué? No todos están de acuerdo en eso. No todos creen lo mismo. Dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica. En este estudio vamos a profundizar aún más en lo que es la soberanía de Dios en la salvación. Por eso he titulado este estudio Las doctrinas de la gracia. Es decir, esto si quiere no lo anota, ¿no? Las enseñanzas que se desprenden de la gracia que Dios derramó sobre nosotros. ¿Cuántos sienten que el Señor derramó su gracia sobre ustedes? Que los llamó sin merecer, sin tener nada que ofrecerle, nada que impresionar a Dios. Dios puso sus ojos en nosotros. Y veremos que no todos estamos de acuerdo en cómo opera la salvación y las condiciones en que el hombre recibe la salvación. La salvación es para alabanza de su gloria. No es para nuestra alabanza. El que se lleva todo el crédito, toda la honra y toda la gloria es Dios. Amén. Y como iglesia nos hemos esforzado por apegarnos lo más posible a la palabra de Dios, incluso en ocasiones modificando o corrigiendo creencias o costumbres que traíamos arraigadas. Por ejemplo, ¿usted se acuerda de alguna enseñanza que tuvimos que corregir? ¿Cuál? La oración que lleva las prendas. Claro, cuando se traían las prendas, ¿se acuerda? Que eso aprendimos que no correspondía, que ocurrió una sola vez en la Biblia, que a Pablo le llevaron, pero Pablo no
no sabía que sino que las colocaban ahí y las personas, pero no es una enseñanza de orar por las prendas. Nosotros podemos orar por fe, a la distancia, por imponer las manos sobre los enfermos, como dice la palabra de Dios, y eso lo corregimos. ¿Alguien se acuerda de otra cosa que hemos corregido? La confesión de fe. ¿Se acuerda que la oración del pecador, que nosotros decíamos, no, que tú tienes que recibir a Cristo en el corazón y tienes que decir, Señor Jesús, perdona mi pecado. Y vimos a través de la palabra que la confesión de fe no aparece por ninguna parte. Y hay un texto que dice que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor, serás salvo. Romanos 10 creo que. Pero la gran comisión dice, ir por el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre. Dice, ir por el mundo, hacer discípulos, bautizándolos, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. La instrucción de Jesús nunca dijo, bautícenlo o hagan la confesión de fe, bautícenlo y el que creyere. No aparece. Cuando Felipe va con el eunuco, ¿se acuerda? Cuando el eunuco va leyendo y no entendía, y Felipe le dice, ¿y entiendes lo que lee? Y él le dice, pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y le dice que Felipe le explica la palabra, y el eunuco le dice, ¿y quién impide que yo sea bautizado? Felipe no le dice, tienes que hacer la confesión de fe. No, le dice, mira, aquí hay agua, y dice que descendieron, y Felipe primero le preguntó, ¿crees en el Señor? Sí, entonces a bautizarse. Hay mucho ejemplo, hermano, mucho ejemplo. Pablo y Sila en la cárcel, cuando le dicen, ¿y qué debo hacer para ser salvo? No, tenés que hacer la confesión de fe. ¿No? Cree. Y dice que después los bautizó. Hechos capítulo 10, Pedro en la casa de Cornelio, también creyeron y se bautizaron. Ustedes dicen, pero pastor, ¿por qué dice Romanos 10 que el que confesare con su boca que Cristo es el Señor será salvo? Es otro contexto. Hechos capítulo 17 dice que cualquiera, porque había un César que era el rey, y cualquiera que confesare que había otro rey, iba a ser condenado. Entonces, cuando Romanos 10 dice, el que confesare con su boca que Cristo es el Señor, lo dice a los que ya son creyentes. Les dice, mira, si a ti te preguntan si Cristo es tu rey, confiésalo. Di que sí, que Cristo es tu rey. ¿Sí se entiende o no? No es a los que no conocen a Cristo, es para los que conocían a Cristo por la persecución que había. Llegaban seguramente los soldados y les decían, ¿tú crees en Cristo el Rey? Pablo les dice, digan que sí. Y esto se relaciona también con lo que dice allá en Mateo. Dice, el que me confesare delante de los hombres, ¿se acuerdan de eso? Yo le confesaré, pero el que me negare, yo también. Tiene relación con eso. Con los que ya somos cristianos, cuando a ti te preguntan, ¿eres cristiano? Tú di, sí lo soy, confiésalo, di que sí eres cristiano, no lo ocultes. El que lo dice es un verdadero cristiano. El que lo dice lo es. El que no lo dice, no lo es. ¿Ya? Bueno, y así hay varias otras cosas más que hemos ido modificando. Ahora, vamos a entrar a un tema que Dios nos ayude. Yo soy consciente de que lo que vamos a hablar, hay algunas cosas que tienen muy mala fama, pero yo espero que la iglesia tenga la madurez de esperar para poder explicar todo lo que vamos a decir. ¿Amén? ¿Estamos listos? Ya. Yo decía que no todos estamos de acuerdo, porque a raíz de lo que ocurrió con Martín Lutero respecto a la reforma protestante, surgieron dos líneas de pensamiento. Dos líneas de pensamiento. Que algunas nosotros también las creíamos, hoy día no las creemos, pero quizá hay otras que todavía estamos como ahí medio en la nebulosa. Habían dos hombres
Uno se llamaba, y si quieres te lo anota, uno que se llamaba Jacobo Arminio. Jacobo Arminio, sin H, Arminio. Y el otro se llamaba, y aquí a lo mejor muchos les va a sonar más este otro nombre, Juan Calvino. Juan Calvino. Con B corta, Calvino. Jacobo Arminio y Juan Calvino. Calvino. Como calvo, Calvino, sí. No me pongan esas caras. Ya, vamos a ver estas dos posturas. Aquí están. ¿Qué decía Jacobo Arminio? Decía que es el movimiento arminiano que se llama, porque él se llama Arminio, los que se identifican con esta postura se les dice arminiano. Y los que se identifican con la postura de Juan Calvino son los calvinistas o calvinismo. Vamos a explicar las dos posturas. A veces tienen como diferencias muy sutiles, que uno podría decir, pero que prácticamente es lo mismo, pero tienen diferencias. Por ejemplo, la postura arminiana dice que el hombre tiene libre albedrío. ¿Usted ha escuchado el libre albedrío? ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre pecador, destituido de la gloria de Dios, muerto en delito y en pecado, puede él por sí solo creer en Dios. Que él tiene la facultad, si quiere o no quiere, de creer en Dios. La posición calvinista dice que no, que el hombre está tan inhabilitado, por como dice Romanos 3:9, que no hay injusto, no hay nadie que busque a Dios, que todos se desviaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. La postura calvinista dice que si Dios no lo llama, ese hombre no puede venir a Dios. Si Dios no interviene en esa criatura, ese hombre jamás podría venir a Dios. ¿Cuál le suena más? Calvinismo. Vamos a entrar después en detalle a todo esto, hermano. Pero así para que nos vayamos, es como, por ejemplo, el libre albedrío, el arminiano, es como decir que Lázaro en la muerte, usted sabe que Lázaro, la resurrección de Lázaro es como un ejemplo de la salvación. Lázaro por sí solo no podía resucitar, aunque él hubiese querido, porque él estaba muerto. La única forma de que Lázaro viniera a la vida era que Cristo se parara en la tumba y le dijera, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Entonces nosotros ya vamos viendo por dónde vamos nosotros, ¿cierto? Por la postura que nosotros tenemos, y basado en todo lo que después vamos a estudiar con detalle, con citas bíblicas, que el hombre por sí solo, de hecho Juan capítulo 6 dice que nadie puede venir al Padre si el Padre no lo atrae. Ya, vamos bien. Estos son solo pincelazos, ¿no? Para que vamos por qué camino vamos nosotros. Después, el arminianismo dice que la elección es condicional y el calvinismo dice que la elección es incondicional. ¿Qué significa eso? El arminiano dice que Dios es omnisciente, ¿cierto? Que todo lo sabe. Él dice que Dios desde la eternidad vio, por ejemplo, que yo lo iba a aceptar a Él y por eso Él me eligió a mí. ¿Sí se entiende? Como que Él estaba así esperando, a ver, de todos los que están aquí, ¿quién me va a aceptar? Y resulta que el hermano Pedro, por ejemplo, el hermano Cristian, el hermano Ángelo, lo aceptaron. Entonces dijo, entonces yo te predestino a ti, te predestino a ti y te predestino a ti.
porque ellos me eligieron primero a mí. La elección incondicional dice que nosotros no tuvimos nada que ver en la elección y que Él nos eligió simplemente porque a Él le plació. ¿Por dónde vamos? Por la elección incondicional. Nosotros no hicimos nada para que Él nos eligiera. Vamos a la tercera. Expiación universal y expiación limitada. Este punto es el más controversial de todo esto. ¿Por qué? Porque la postura arminiana dice que cuando Cristo murió en la cruz, murió y pagó los pecados de todo el mundo. No solamente murió, porque una cosa es morir por todo, distinto es que murió para pagar los pecados de todos. Eso es distinto. La postura calvinista dice que cuando Cristo murió en la cruz, murió por sus escogidos. Y esta postura aquí, porque hay muchos textos, por ejemplo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios a quién, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, es como que Él murió por todos. La postura calvinista dice que Él murió por los que el Padre había predestinado antes de la fundación del mundo. Esto lo vamos a dejar ahí en suspenso, porque este está complicado. 4. El arminiano dice que la gracia de Dios es resistible. En cambio, la postura calvinista dice que la gracia de Dios es irresistible. ¿Qué quiere decir esto? Que supongamos que está el hermano Esteban aquí, y viene Dios y dice, yo esto lo simplifico bien, hermano, bien, para que lo podamos entender. Y dice, en la eternidad, yo te predestino para salvación. Y Juan 6 dice que lo atrae. Pero Esteban dice, no, yo no quiero ser salvo. Y se resiste a la gracia de Dios. Y no acepta la gracia. A pesar de que Dios lo había llamado, Dios lo había predestinado, pero Esteban, perdón, si hay alguien que se llame Esteban aquí o tenga el segundo nombre, dice, no Dios, no, yo no quiero tu salvación. En cambio, la postura calvinista dice que cuando Dios llama a alguien, esa persona no se puede resistir y cae a los pies de Cristo. Lo voy a poner con el ejemplo de Lázaro. La postura del arminiano dice que Cristo se paró a la puerta de la tumba y dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro podría haber dicho, no quiero. La postura calvinista dice que si Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, Lázaro no tenía posibilidad de resistirse a ese milagro y lo tenía que resucitar. Este es más fácil, creo yo. ¿Por dónde vamos? No, la anterior, vamos más por la gracia irresistible. Ya. Después, la última, caída de la gracia, y calvinismo dice perseverancia de los santos. El arminiano dice que cuando tú vienes a las plantas de Cristo y Cristo te lava, te salva genuinamente, te salva, tú tienes que mantener la salvación, tienes que trabajarla, y si tú te descuidas, tú pierdes la salvación. La postura calvinista dice que cuando Dios te llama, Él te va a preservar hasta el final. Como dice Juan, nadie los va a arrebatar de mi mano. Entonces, usted en la doctrina arminiana va a escuchar mucho, no, tú tienes que seguir. Y es cierto, hermano, tenemos que seguir, si tampoco esto es mágico, porque tampoco hay una postura que se llama salvo, siempre salvo. No sé si usted ha escuchado eso. Que hay posturas de iglesias que dicen que tú solamente crees y listo, y puedes seguir haciendo todo lo demás porque Cristo ya te pagó todos tus pecados y tú puedes seguir haciendo las 1001 porque Cristo ya pagó tus pecados. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que cuando alguien viene a Cristo, hay una obra transformadora en su corazón y en su vida. Como dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar.
y las cosas viejas pasaron, son hechas todas nuevas. Es decir, la persona va a crecer espiritualmente, va a dejar las cosas del mundo, lo que era antes, va a haber un crecimiento. No somos solo salvo siempre salvo, no somos de eso. Nosotros creemos que cuando Dios llama al hombre, comienza un proceso de transformación. Y el cambio es notorio y se ve. Y queremos dejar de ser como éramos antes y queremos ser más como era Cristo. Estas son las dos posturas, ¿ya? Arminiana y calvinista. Ahora, se le ponen estos nombres, hermano, ¿ya? Pero a mí me gustaría que, más que ponerle nombre, nos fuéramos por las doctrinas, por las posturas, por las enseñanzas que aquí se enseñan, ¿ya? Ahora, algo súper importante que hay que mencionar en este caso es que ambas posturas, y aquí esto es súper importante, estas dos corrientes de doctrina difieren bastante, pero en lo fundamental creemos en lo mismo. Por ejemplo, ambas posturas creen en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ambas posturas creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ambas posturas creen que la Biblia es la palabra de Dios. Ambas posturas creen que existe la vida eterna. Ambas posturas creen que existe condenación eterna. Ambas posturas bautizan a la gente. Ambas posturas creen en la Santa Cena o en la Cena del Señor. No sé si, lo que quiero destacar es que si bien es cierto, tenemos esas diferencias, pero en el fondo son nuestros hermanos. No son una secta, no son gente que está totalmente desviada, no son herejes, no. Porque en lo fundamental, en las doctrinas fundamentales del cristianismo, estamos de acuerdo. Las diferencias ocurren en este otro tipo de cosas en relación a la salvación, pero siguen siendo nuestros hermanos.